ahora pasamos a otra ponencia que se llama Cine y Neuromarketing, Amor y Primera Vista. Esta charla, seguro que os suena porque la mayoría sois de aquí de Málaga, está a cargo de Gabriel Carrascosa. Gabriel Carrascosa es experto en neuromarketing, es director del Laboratorio de Neuromarketing aplicado Fusión y ha colaborado en un largometraje que se estrenó precisamente el pasado viernes del malagueño Enrique García y producido también por Jabacús Rodríguez, también malagueño, que se llama Resort Paraíso, que seguro que muchos habéis leído estos días en prensa. Él nos va a comentar, pues bueno, es un proyecto pionero. Hemos tenido la suerte de justo apareció en la vida de Datavirs unos días antes de cerrar el programa y nos parecía interesante traerlo porque, como también comentaba Paco, es muy complicado a día de hoy en audiovisual y en cine, ¿no? Y también Juanjo lo decía, ¿no? Encontrar proyectos pues que verdaderamente estén aplicando Big Data, ¿no? o tecnologías próximas. Ellos son pioneros y, bueno, básicamente lo que han hecho, Gabriel ahora lo va a comentar, es aplicar tecnologías propias y herramientas propias del neuromarketing para medir las posibles emociones o las emociones sobre los telespectadores y hacer un guión, hacer una producción más adaptada a esas emociones, ¿no? más usable en ese sentido. Cuando quiera, mucha suerte con el estreno, por cierto, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Todo tuyo, Gabriel. Soy Gabriel Carrascosa, director del Laboratorio de Neuromarketing Aplicado, Fusión Comunicación, y nos dedicamos a investigar e implementar soluciones que llegan de mirar por dentro, a través del individuo, a través del espectador, para actuar por fuera, en lo que tiene que ver con la producción final y con el desarrollo de productos audiovisuales, publicitarios, etc. Así que hoy hablaremos de cine y neuromarketing, amor a primera vista. Veremos el qué es, para qué sirve y si merece la pena. Así que os invito a escucharlo y a venir a Datavirs. Estos son eventos realmente interesantes de los que uno no debe perderse. Os esperamos. Muy bien. Pues buenas tardes a todos, un placer estar con todos vosotros aquí esta tarde y compartir nuestras vivencias después de escuchar a nuestros compañeros profesionales, cosas interesantes y las que nos quedan esta tarde. Como hemos mencionado, soy Gabriel Carrascosa, nuestro laboratorio nació aquí en Málaga, seguimos teniendo nuestra sede central en Málaga y somos laboratorio de neuromarketing aplicado desde el año 2004 y ha ido creciendo a medida que la tecnología nos ha ido permitiendo hacer cosas cada vez más interesantes. El trabajo tiene que ver no solo con la investigación, sino con la implementación y con dotar al final de datos a quien los recibe. En este caso nos centramos en el mundo del cine para que quien corresponde pueda tomar decisiones de utilidad, que es de lo que se trata. ¿Por qué lo hemos llamado cine y neuromarketing, amor a primera vista? Pues porque así ha resultado ser en los últimos tiempos. El cine, un poco hay que añadir sobre el impacto que ha marcado sobre cada uno de nosotros como espectadores, sobre la sociedad, y el neuromarketing pues ha venido para quedarse, ya no es una novedad, hablamos de algo presente. ¿Y cuál es su punto de unión? ¿Qué es lo que les ha hecho ser este amor a primera vista? Los datos. Ni más ni menos que los datos es lo que ha llevado a que a día de hoy podamos definir, como hemos querido resumir aquí brevemente, pues qué pinta esto, qué es lo que aporta realmente el neuromarketing aplicado al cine. Pues como veis, 4 características principales: que podamos identificar, que podamos medir, que podamos comparar y que podamos interpretar toda la respuesta emocional que se produce en cada uno de nosotros como espectadores. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de los datos que se obtienen con diferentes dispositivos, que ahora veremos, de forma no invasiva, de forma anónima, pero que nos permite analizar uno a uno el comportamiento, el impacto, la huella emocional que está dejando en el espectador, o agrupado, segmentado, según lo que cada productor o televisión quiera conseguir con sus productos. Así que ese es el propósito: tecnología, procedimientos que tienen que arrojar datos útiles para tomar decisiones. Por lo tanto, no es solo un proceso visual ni estético, y es más un proceso de identificación y de persuasión. Bien, ¿cómo se hace este trabajo? Pues es importante, hemos querido echar mano de Herbert Simon, este premio Nobel de Economía, que ya explicó hace algo de tiempo, hace varias décadas, la importancia de contextualizar correctamente cualquier cosa que tuviera que ver con el cerebro. En esta disciplina, a la hora de aplicar neuromarketing también en el ámbito del cine, es igualmente necesario. Cuando vemos una tijera, por eso hemos querido usar ese símil, si quitáramos ese tornillito del medio,
que todos conocemos, le quitamos el tornillito, no nos quedan 2 tijeras, ni nos quedan 2 medias tijeras, no nos queda ni un mal cuchillo, no nos queda nada, nos queda algo inútil. Así que es ese punto de conexión a la hora de medir el espacio donde estamos midiendo, lo que está pasando en nuestra actividad cerebral, con hacerlo en un entorno específico bien contextualizado. Pues las emociones, las expectativas, el impacto de lo que nos llega tiene mucho que ver con el sitio donde está ocurriendo. De ahí que la contextualización nos va a ayudar a que los datos sean, no solamente que existan y sean reales, sino que además sean útiles porque están, como hemos dicho, bien contextualizados. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizamos varias herramientas y todas actúan como una magnífica orquesta y las desglosamos brevemente a la hora de buscar estos datos. Uno es todo lo que tiene que ver con el seguimiento ocular, lo que entra por nuestra vista, que a estas alturas no vamos a descubrir lo importante. Se dice que prácticamente el 90% de lo que somos en nuestra personalidad se ha configurado por lo que ha entrado por nuestra vista, junto con otros sentidos, pero es con mucho el sentido más potente a la hora de influirnos según vamos avanzando en la vida. También en este caso, recogemos datos en estos 5 aspectos que veis aquí, ¿verdad? Uno tiene que ver con las fijaciones oculares. Las fijaciones oculares es extracción de información que hacemos cuando estamos viendo algo. Se suelen dibujar, nuestro ojo las dibuja con circulitos que aumentan, ahora veremos alguna imagen sobre ello. Nos va a permitir medir tanto la cantidad de fijaciones como su duración. Eso tiene mucho significado a la hora de extraer patrones de comportamiento, que sería como si vemos a alguien comer un sándwich o un bocadillo y vemos que muerde tímidamente 2 veces y lo deja, o muerde mucho, grande, con intensidad y acaba el bocadillo, señal de que le ha gustado. Algo parecido hace nuestra vista a la hora de estar devorando un producto audiovisual, ¿no? En este caso. También movimientos sacádicos, las líneas que establece nuestro ojo, donde aunque no recogemos información, vamos a lo que nos interesa. También todas las distracciones o la pérdida de visualización que hacemos sobre cualquier imagen para llegar a esta dilatación pupilar y todas las rutas visuales. El orden en el que movemos nuestra vista tiene que ver con hasta qué grado algo nos llega, nos interesa o lo que estamos haciendo. Y la dilatación pupilar, si no hay ningún elemento que nos la altere, también tiene que ver con nuestras emociones. Todo eso son datos. Datos y datos de donde extraeremos un patrón de comportamiento. ¿Con qué dispositivos lo hacemos? Esa imagen es uno de nuestros trabajos, es precisamente una de las mediciones iniciales que se hizo con Resort Paraíso, la película que se ha estrenado, la película producida en España y de una productora aquí en Málaga y que el pasado viernes se estrenó, está actualmente en el cine Albéniz y los Nostrum. Bueno, pues ahí en esa medición vemos varios dispositivos que estaban funcionando. Bueno, pues se han utilizado 2 dispositivos. Cuando hablamos de seguimiento ocular, hablamos del eye tracking como dispositivos que tanto en el fijo como móvil. Cuando hablamos de uno u otro no hablamos del más bueno o el menos bueno, del más o menos atractivo. Estamos hablando de 2 herramientas que trabajan con la misma capacidad, a 60 a 120 hercios en cuanto a la fuerza y la cantidad de información que extraen y que lo único lo utilizamos según lo que estemos midiendo. Todo lo que se puede ver en una pantalla previamente o en una fase de producción se puede medir con un eye tracking fijo, que es esa barra negra que veis ahí abajo de una pantalla donde hay una serie de infrarrojos y esto está lleno de cámaras de pupilometría. Nada de esto es invasivo, funciona como si fuera a mirar a un espejo, no genera ninguna distorsión y no recoge ningún dato personal, por eso mide también parpadeos. Si cerramos los ojos se apaga el sistema. Nadie que está delante de esas cámaras está siendo filmado. Lo que estamos recogiendo es su ruta ocular, su movimiento para hacerlo. O si lo queremos hacer en autonomía, viendo una pantalla, en otro espacio abierto, como vemos en la imagen de la derecha de otro de los trabajos. Bien, parece que esto se ha apagado. Bueno, un botón, le damos. Bueno, vamos a ver si se decide a volver. Muy bien. Bueno, pues estábamos aquí, pues continuamos. ¿Qué obtenemos? Pues 2 niveles de datos. Vamos a decir una serie de datos cuantificados que hemos extraído a modo de ejemplo, esenciales y luego otros más amplios. Esenciales, en una de las mediciones, imaginaros que lo que se necesita es hacer una comparativa entre, en este caso era un producto audiovisual, para comparar el impacto entre hombres y mujeres, por la razón que en este caso se pretendía diferenciar. Obtenemos tiempo de visualización, porcentajes, duración de la fijación promedio, esto ya es en agrupado, la del individuo, hombres, mujeres, la del colectivo, ambos, como grupo, y luego el orden en el que se llega a las diferentes áreas de interés de las que ahora vamos a hablar, porque cuando tenemos que analizar un producto audiovisual, si está fuera de la pantalla, lo que yo ahora estoy mirando, donde estáis vosotros, la pantalla es así de grande, la idea no es solo saber si he mirado a la pantalla, es saber
qué partes de la pantalla en ese momento he estado mirando según lo que ocurría. Así que obtenemos datos y el movimiento ocular esta es la parte visual que habréis visto en más ocasiones, los mapas de temperatura, y eso de allí de vuestra derecha pues tiene que ver con seguimiento ocular. Esos circulitos son fijaciones oculares. El tamaño es el grado de interés que ha tenido y las líneas que se establecen, eso lo ha dibujado el ojo, son desplazamientos sacádicos que establecen también revisitas visuales, etc. Otra de las características que lo hace importante, pues lo que estamos viendo, separar áreas de interés, que nos permite en una escena, esta también es de Resort Paraíso, medir no solamente el impacto de esa escena, sino lo que ha ocurrido en cada una de las escenas. El personaje, cuáles son las partes que están teniendo más fuerza, que consumen más fijaciones y, por tanto, actividad emocional que luego se recoge de nuevo en datos y datos de donde extraeremos patrones de comportamiento, tiempos de llegada a la primera secuencia, segunda, al rostro del actor, de la actriz, a la escena, etcétera, etcétera, para irlo comparando. La actividad cerebral la estamos midiendo simultáneamente con diademas de 14 canales, hemisferio cerebral derecho e izquierdo, para medir los niveles, como veis ahí destacados, de meditación, de interés, de atención sobre lo que está pasando. Se recogen datos que se complementan con los que hemos recogido en el dispositivo ocular. Esto es un visionado de la película Resort Paraíso completo. Todo lo que veis abajo tiene que ver, es toda la película, lo que ha pasado en la actividad cerebral a nivel de atención de corto plazo, compromiso, estrés positivo, relajación, etcétera, de la persona que lo ha visto, junto con lo que arriba vemos donde está la fijación ocular de todos los, eso está ya agrupado, de todos los participantes que hicieron este visionado. Trabajamos en simultáneo con el análisis de expresión facial, que nos va a estar diciendo automáticamente, sin recoger datos, no graba caras, sino interpreta todos los microgestos y nos va a permitir determinar la franja de edad de la persona, el tiempo, el momento que está ocurriendo, si sonríe, se disgusta, se sorprende, etcétera. Otra fuente de datos. Y también la que tiene que ver con la medición de la actividad electrodermal, ¿no? Los GSR lo veis en la mano izquierda de este participante, en la que se está midiendo toda esa corriente, ¿no? De esa manera, el resultado es saber cómo se responde a los estímulos, a la medida que está ocurriendo. Y todo ello funcionando neurosensores, funcionando seguimiento ocular, funcionando la actividad que no podemos engañar, la electrodermal, que tiene que ver con los picos de atención, con lo que tiene que ver, en resumidas cuentas, con el funcionamiento de nuestras emociones. Entrando en la parte final, ¿cómo se hace una contextualización? Pues buscando que el escenario sea al mayor grado posible el adecuado, en escenarios similares, en un plató, llevando la experiencia al sitio donde se produce para que sea lo más parecido posible a lo que van a vivir los espectadores, tal y como estamos aquí si este fuera un visionado de una película. ¿Cómo se puede aplicar en otros marcos? Podremos medir el impacto de la música, el impacto del product placement, si será útil o no en ese caso. ¿Qué se verá? Si estamos comparando públicos de diferentes mercados. Una larga lista de asuntos que nos llevan a datos para saber lo que ocurre en cada momento. Arriba vemos picos de atención extraídos a través del GSR y todo lo demás son niveles de atención que se van produciendo segundo a segundo para saber exactamente lo que está ocurriendo dentro de nosotros de una forma no invasiva y anónima. Así que, ¿cuándo se hace este proceso? Pues como veis, se trata de comparar imágenes y conseguir que al final el producto final que se extrae sea un audiovisual útil para que el equipo de producción tome las decisiones que luego nosotros como espectadores queremos que nos satisfagan. Identificar los puntos de paridad, puntos de diferencia entre las imágenes para hacer un producto cada vez mejor. En suma, ¿cómo se hace la fase? Pues terminamos diciendo las tres etapas. Antes de que se visualice una película, un documental, cualquier proceso, se visualizan imágenes fijas extraídas de la película que no son reveladoras del contenido. Eso nos va a permitir, cuando el espectador viene, antes de que vea la película, que no sabe de qué trata, sacar lo que llamamos ese suelo emocional. El impacto que tiene solamente ver la cara del actor, de la actriz, pero sin saber de qué va y sin que sea reveladora. Y después pasamos a lo que tiene que ver, después de haber visto la película y haber medido toda la secuencia durante la hora y media que dure la película, todo lo que está pasando, medir ahora el impacto emocional de las mismas imágenes que vio al principio. Ahora sí tienen contenido, ya ha visto la película, a favor o en contra, le ha emocionado o no, le ha gustado o no, pero ahora sí lo sabemos. Así, en suma, de esta manera, a la hora de aplicarlo, nos va a permitir identificar los principales momentos para medir. Durante el proceso de rodaje,
cuando se está preparando casi en tiempo real, antes de montar la película final o posteriormente, para hacer cualquier proceso comparativo sobre todo esto. En suma, antes de que un proyecto sea aprobado, pues en muchas ocasiones otra utilidad está en el producto piloto, donde se llega y se puede medir para ver si la serie saldrá adelante o no. Así que de esta forma se trata de encontrar utilidad y de ver, ¿se hará mirar por dentro, actuar por fuera, una sustitución de la creatividad? Terminamos diciendo absolutamente no. No hay ningún dispositivo tecnológico, ni lo habrá, que pueda sustituir el talento ni la creatividad. Así que lo que se trata es de sorprender, agradar, convencer y que estos son herramientas como las que utiliza cualquier director. Así que en neuromarketing los datos, junto con el cine, son una pareja que durarán y nosotros como espectadores esperamos disfrutar los resultados, porque se harán películas que nos conecten mejor, pero que no van a sustituir el buen hacer de nadie. Muchas gracias y buenas tardes.